La gripe verde es un agente patógeno virus infeccioso modificado genéticamente con otros virus de influenza. Tipos de virus de influenza: influenzavirus A, influenzavirus B, influenzavirus C. Subtipos de influenzavirus A: H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, H7N9. Gripe A, H1N1, virus de la influenza A, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza D. Subtipos del virus de la influenza A: H1N1, gripe porcina, H5N1, gripe aviar, H7N9, gripe aviar, H9N2, gripe aviar, virus de la influenza A, H2N2, virus de la influenza A, H3N2, virus de la influenza A, H9N2, virus de la influenza A, H10N8, virus de la influenza B. Subtipo del virus de la influenza B: virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza D. Influenza A, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H2N2, virus de la influenza A, H3N2, virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza A, H7N9, virus de la influenza A, H9N2, virus de la influenza A, H10N8, virus de la influenza B1, virus de la influenza B. Un subtipo del virus de la influenza B: virus de la influenza C y D, virus de la influenza C, virus de la influenza D. Adenovirus, adenovirus humano, virus de la influenza A, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H2N2, virus de la influenza A, H3N2, virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza A, H7N9, virus de la influenza A, H9N2, virus de la influenza A, H10N8, virus de la influenza B. Victoria, subtipo del virus de la influenza B: virus de la influenza C y D, virus de la influenza C, virus de la influenza D. Adenovirus humano, el virus herpes humano, VHH, el virus papiloma humano, VPH, y el poxvirus adenovirus. Adenovirus tipo adenovirus humano: los virus de la hepatitis A, B y C, virus influenza de hepatitis A, B y C, el virus de la hepatitis A, B, C, D. Adenovirus humano: tipos de adenovirus: influenza humana, virus de la influenza A, virus del ébola, virus de la hepatitis B y C. El uso de las bacterias de la Mycobacterium, la bacteria de influenza de Mycobacterium influenza, el virus de la rabia, RABF, el virus de la rabia, virus de la influenza A, B, C y D. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. El virus de la hepatitis A, B y C. Los subtipos del virus: H1N1, A, H3N2, el virus de la influenza A, B, C y D. Virus y agentes patógenos que pueden causar aumento de la hipertrofia muscular. Virus y agentes patógenos: virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H5N1, virus del ébola, virus de la fiebre amarilla, el virus de la influenza A, H1N1, el virus de la influenza A, H5N1, el virus del ébola, virus de la influenza A, B, C y D. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. El virus de la hepatitis A, B y C. Los subtipos del virus: H1N1, A, H3N2, el virus de la influenza A, B, C y D. Virus y agentes patógenos que pueden causar aumento de la hipertrofia muscular. Virus y agentes patógenos: virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H5N1, virus del ébola, virus de la fiebre amarilla, el virus de la influenza A, H1N1, el virus de la influenza A, H5N1, el virus del ébola. Síntomas y virus relacionados con la influenza: piel pálida, agresividad, ojos amarillos, rojos, amarillo. Virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza D. Agentes de la influenza: virus de la influenza A, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza D. Virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza D. Agentes de la influenza: virus de la influenza A. Incluye los subtipos H1N1, H5N1, entre otros. Virus de la influenza B. Incluye los subtipos B, virus de la influenza C, virus de la influenza D, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza D. Agentes de la influenza:
virus de la influenza A, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza D, adenovirus influenza, adenovirus, tipos de adenovirus de influenza, virus de la influenza A, B, C y D, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E, el virus de la hepatitis A, B y C, los subtipos del virus, H1N1, A, H3N2, el virus de la influenza A, B, C y D, virus y agentes patógenos que pueden causar aumento de la hipertrofia muscular. Virus y agentes patógenos, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H5N1, virus del ébola, virus de la fiebre amarilla, el virus de la influenza A, H1N1, el virus de la influenza A, H5N1, el virus del ébola, tipos de virus de la influenza 1. Virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza A, H7N9, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza A, H7N9, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D, virus de la hepatitis E, virus del ébola. El virus de la rabia de influenza, virus, tipos de virus de la rabia, adenovirus influenza, tipos de adenovirus, el virus gripe de influenza, ABC gripe A, H1N1, virus de la influenza A, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza D, subtipos del virus de la influenza A, H1N1, gripe porcina, H5N1, gripe aviar, H7N9, gripe aviar, H9N2, gripe aviar, virus de la influenza A, H2N2, virus de la influenza A, H3N2, virus de la influenza A, H9N2, virus de la influenza A, H10N8, virus de la influenza B, subtipo del virus de la influenza B, virus de la influenza B, virus de la influenza C, virus de la influenza D, influenza A, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H2N2, virus de la influenza A, H3N2, virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza A, H7N9, virus de la influenza A, H9N2, virus de la influenza A, H10N8, virus de la influenza B, virus de la influenza B, virus de la influenza B, Victoria, otro subtipo del virus de la influenza B, virus de la influenza C y D, virus de la influenza C, virus de la influenza D, adenovirus, adenovirus humano, virus de la influenza A, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H2N2, virus de la influenza A, H3N2, virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza A, H7N9, virus de la influenza A, H9N2, virus de la influenza A, H10N8, virus de la influenza B, Victoria, subtipo del virus de la influenza B, virus de la influenza C y D, virus de la influenza C, virus de la influenza D. Adenovirus humano, el virus de la rabia, todos los virus de la rabia de influenza, tipo de rabia de la influenza, adenovirus, tipos adenovirus, adenovirus tipo adenovirus humano, los virus de la hepatitis A, B y C, virus influenza de hepatitis A, B y C, el virus de la hepatitis A, B, C, D, adenovirus humano, tipos de adenovirus influenza humana, el uso de los agentes patógenos, virus infeccioso de Mycobacterium, patógenos Mycobacterium, uso de los tipos de priones como priones de Pse, priones de Scrapie, priones de CJD. El virus de influenza, el virus de la influenza A, B, C y D, los virus A y B de la influenza gripe de influenza A, el virus de la rabia influenza humana, otros virus de influenza como el virus de influenza A, H1N1, virus de influenza A, H1N1, gripe A, H1N1, el uso de los genes prion bovino, gen PRNP de los priones, proteínas priones de los genes PRNP, prion, el uso de la encefalopatía espongiforme bovina, hasta combinación de los virus de la influenza, varios subtipos de virus de influenza, como el H1N1, el H3N2 y el B, y la combinación de otros virus, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E, la combinación de los agentes patógenos de estos agentes patógenos virales, infeccioso, virus virales modificado genéticamente, viralmente, gripe aviar, H5N1, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H3N2, H5N1, virus de la influenza A, H7N9, virus de la influenza B, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H3N2.
virus de la influenza A, H5N1, virus de la influenza A, H7N9, virus de la influenza B. El uso de los virus infeccioso agente patógenos como el herpesvirus, arbovirus, virus Coxsackie, virus ECO, enterovirus, poliovirus, citomegalovirus, el uso del virus del herpes, poliovirus, citomegalovirus, citomegalovirus, herpesvirus. Arbovirus, los virus Coxsackie, los virus ECO, enterovirus, los virus influenza, los tipos A, más frecuentes en humanos, H1N1 y H3N2, virus de la influenza. A, B, C y D. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Los virus de la hepatitis A, B y C. El uso de las Mycobacterium. Uso de las bacterias de Mycobacterium y Mycobacterias. El virus del herpes, poliovirus, citomegalovirus, herpesvirus. Arbovirus, los virus Coxsackie, los virus ECO, enterovirus, los virus influenza, los tipos A, más frecuentes en humanos, H1N1 y H3N2, el virus de la influenza. A, B, C y D. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Los virus de la hepatitis A, B y C para crear un patógenos agentes infecciosos viral y un virus infeccioso viral agente patógenos biológico. Con esta información de los virus infeccioso agente patógenos modificación y la combinación de los virus infeccioso agente patógenos virales modificado genéticamente de este virus infeccioso agente patógeno viral infeccioso creado artificialmente con la combinación de Mycobacterium de las bacterias de Mycobacterias de este nuevo virus infeccioso agente patógeno biológico modificado genéticamente junto a los virus de influenza de la gripe de influenza A, B, C, H junto a otros virus de influenza de la rabias, otros virus de las rabias, tipos de virus de la rabia y los virus que atacan sistema nervioso, parte del sistema nervioso de las personas, los virus de las rabias, virus de la rabia de influenza rabia, el virus de la rabia, RAPF, virus ARN monocatenario negativo, virus de la rabia, el virus del rhabdoviridae, enterovirus. Adenovirus, hechovirus, enterovirus. Virus del herpes, poliovirus, citomegalovirus, herpesvirus. Arbovirus, los virus Coxsackie, los virus ECO, enterovirus, herpesvirus, los arbovirus, los virus Coxsackie, los enterovirus, arbovirus, enterovirus, influenza, gripe de influenza, el ébola, el virus papiloma humano, VPH, y el poxvirus, el virus herpes humano, VHH, poxvirus, papilomavirus, herpesvirus, el uso de los priones gen PRNP de los priones proteínas, las proteínas PRPC, isoforma infecciosa de PRP, scrapie prion, admeprion. CWD prion, BC prion, FC prion, EW prion, CURU prion. El uso rhabdovirus familia Rhabdoviridae de esto virus de la rabia de influenza, el ébola, virus del ébola. Virus de la influenza española, virus de la encefalitis japonesa, el virus de la rabia. Con toda esa información se creó la gripe verde, virus infeccioso agente patógenos infeccioso viral, que fue desarrollado este agente patógenos viral infeccioso modificado genéticamente, hasta la creación del D-virus biovirus de Train-Tobusan D-virus biovirus. Es un agente infeccioso patógeno viral infeccioso creado con los virus que atacan sistema nervioso como virus del herpes, poliovirus, citomegalovirus, herpesvirus. Arbovirus, los virus Coxsackie, los virus ECO, enterovirus, herpesvirus, los arbovirus, los virus Coxsackie, los virus ECO y los enterovirus, arbovirus, enterovirus. Virus de la rabia. El virus de la rabia, RAPF, Rhabdoviridae, rhabdovirus familia Rhabdoviridae, el virus papiloma humano, VPH, y el poxvirus, el virus herpes humano, VHH, poxvirus, papilomavirus, herpesvirus, adenovirus, el virus del herpes simple, adenovirus, influenza viral, otro virus, adenovirus, el virus de la rabia, influenza, virus de influenza de la rabia. El uso de los priones gen PRNP de los priones proteínas, las proteínas PRPC, isoforma infecciosa de PRP, scrapie prion. Admeprion, CWD prion, BC prion, FC prion, EW prion, CURU prion. Adenovirus priones, todos los priones proteínas, priones gen PRNP de priones proteínas, priónica. Uso de los virus de las rabias, virus de la rabia de influenza rabia, el virus de la rabia, RAPF, virus ARN monocatenario negativo, virus de la rabia, el virus del rhabdoviridae, rhabdovirus familia Rhabdoviridae, los herpesvirus, virus del herpes simple, los arbovirus, los virus Coxsackie, los virus ECO y los enterovirus. Adenovirus, hechovirus, enterovirus. La hepatitis B y C, virus de la influenza A, H1N1, el virus, H1N1, virus de la influenza A, H3N2.
el virus de la influenza A, H3N2, virus de la influenza B, virus de la influenza C, el virus de la influenza C para la creación desarrollo del D-virus, biovirus, modificación, combinación del adenovirus, influenza, adenovirus de los priones compuesto por las proteínas priones gen PRNP de la priones material de las proteínas priones ADN PRNP de codificación de proteínas priones, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza A, H3N2, H1N1, el virus de la influenza A, H3N2, virus de la influenza B, virus de la influenza A, H2N2, virus de la influenza, H5N1, virus de la influenza A, H7N9, virus de la influenza B, Yamagata, virus de la influenza B, Victoria. Virus de la influenza C, virus de la influenza D, virus de la parainfluenza, adenovirus, todo adenovirus, influenza, virus de la rabia, todo lo virus de la rabia, influenza de la rabia, el uso del adenovirus. Virus de Coxsackie. Citomegalovirus. El uso del gen PRNP para crear un código genético que codifique la proteína priónica, PRP. Crear este código genético, secuencia de ADN del gen PRNP, estructura del gen PRNP, para crear un código genético llamado código genético de PRNP de codificación de proteínas priones, todo proteínas priones y los priones, proteína priónica, PRP. Para inyectar al D-virus, biovirus, PRP, el uso de los adenovirus y tipos de adenovirus, influenza y virus infeccioso que atacan sistema nervioso, virus de las rabias, virus de influenza, de las rabias de influenza, D-virus, biovirus tiene un código genético de genes ADN PRNP compuesto por genes ADN de codificación de proteínas priones, PRP, proteína priónica, mucho gen PRNP, materia de gen PRNP para crear este código genético, para crear un agente biológico patógeno infeccioso viral listo.